la A, la primera letra del alfabeto inglés, igual que en castellano, y también una palabra. Puede aparecer como ac, ag, a o a con tobach. ¿Qué significa a y cómo podemos usar a? Vamos a ver en este video. La primera A es un conector. Conecta dos cosas. Por ejemplo, Javier a María. Gwyn a chwrw. River a boca. Papur a fensil. Archebu a thalu. Te a choffi. Ti a fi. Esta A causa una mutación áspera, como vemos ahora en estas frases. Y sabemos que la mutación áspera ocurre en P, T y K, ¿verdad? El conector A cambia a AC antes de palabras que empiezan con vocales. Por ejemplo, blaidd ac arth. Rhew ac eira. Yn fawr ac yn hen. Este ac a veces suena como ag, muy suave, pero siempre escribimos ac con C. El conector A cambia a ac también antes de algunas otras palabras. Por ejemplo, ac felly, ac mae o ac mae hi, ac mewn y ac roedd. La segunda A que tenemos en galés se usa en cláusulas relativas, como, es decir, como que en español. Por ejemplo, dyna'r hogan a welais i. Dyna'r un a brynodd o. Welais i'r jigsaw a wnaethon nhw. Dyna'r protestwyr a arestwyd. Esta A causa una mutación suave y no cambia antes de vocales. La tercera A que tenemos en galés es un poquito, bueno, es invisible en el idioma hablado, porque es más formal. Pero la mutación que causa este A queda. Por ejemplo, ¿viste en preguntas en galés? Si hacemos una pregunta que empieza con el verbo, hay una mutación suave. Por ejemplo, nesti anfon neges? Fydd y cynlluniau yn barod? Oeddet ti'n gwybod? Fasai hi'n ddigon saff? ¿Ven la mutación suave? Esto es por causa de la A. Y esta A no significa nada en sí, pero lo usamos para indicar que hay una pregunta, que es una pregunta esta frase. Es un poquito más formal. Lo vemos también en preguntas indirectas. Por ejemplo, holodd a wnesti anfon neges? Maen nhw'n poeni a fydd y cynlluniau yn barod. Gofynnodd a oeddet ti'n gwybod? Doeddwn i ddim yn siŵr a fasai hi'n ddigon saff. Ok, la A con esto. Esto en galés se llama tobach, un pequeño techo. Y esta palabra, a, significa con. Y lo usamos como preposición con muchos verbos. Por ejemplo, siarad a, torri a, cwrdd a, flirtio a, cytuno a. Hay casos donde usamos este a en galés, pero no existe una palabra equivalente en español. Miren estos ejemplos, por ejemplo. Ymweld a. Mynd a.
peidio a. Como vemos, este A causa una mutación áspera. Y este A también puede cambiar antes de vocales. Cambia a ag, ahora sí con G. Por ejemplo, siaradais i ag Ellis ddoe. Cwrddon ni ag aelod newydd. Cysylltwch ag o unwaith eto. Dwi'n mynd i ymweld ag Aberaeron heddiw. Otro uso del A con to baj. La otra palabra que tenemos en inglés con el A, con el to baj, es para comparar cosas. Miren estos ejemplos. Mae o mor dal a Roberto. Hoffwn i deithio cymaint â chi. Dwi'n gallu canu cystadlau nhw. Daeth cyn lleiad a 5 o bobl. Esa estructura en español es decir tan algo como, ¿no? Bueno, esta palabra a con to baj causa una mutación áspera. La última A que tenemos es muy formal y no lo van a ver o escuchar en un galés hablado. Este A es del verbo mynd y se usa en textos bastante formales, por ejemplo, fel ar erthygl yn ei flaen, o fel ar amser yn ei flaen, etc. Así que no se preocupen de esa A. Pero las otras 5 A normal, A con to baj, ac o ag, puedes identificarlas y saber qué significan y cuándo usarlas también. Da iawn. Diolch am wylio, a hwyl am y tro.